El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el canciller Elías Jagua, aseguró que la comisión de la UNASUR que visita el país solo lo hará como veedores de los diálogos y no como intermediarios entre la oposición y el gobierno. No es mediación lo que está haciendo UNASUR, es acompañamiento y apoyo a un proceso de diálogo convocado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz. El diálogo que haga que la oposición venezolana detenga esta locura, esta irracionalidad en la cual se ha embarcado parte de ella y que los ha embarcado a todos de los atentados violentos contra la sociedad venezolana. Diputado Leomagno Flores, le quiero preguntar a usted y por favor ilústrenos un poco a los televidentes, a nosotros que estamos desde fuera de Venezuela, ¿cuál sería ese primer gesto que ustedes desde la oposición le piden al gobierno, al oficialismo que haga para de verdad sentarse, dialogar y cesar esta violencia que en este momento azota el país? ¿Cuál sería uno de los puntos claves? El primer gesto tendría que ser moderar el lenguaje, por ejemplo, del canciller. El canciller acaba de decir que hay que sentarse en la mesa de diálogo y que la oposición tiene que cesar la violencia a la que tiene sometido al país, y quien generó la violencia en Venezuela es el gobierno, atacando de manera irracional, brutal, violando todos los derechos humanos, torturando a los estudiantes a lo largo de 40 días. Anoche, en la víspera de la llegada de los cancilleres de UNASUR, atacaron una zona en Caracas muy pacífica, que es la urbanización San Luis, y se llevaron presos hasta los sacerdotes del colegio San Luis, que salieron a defender a los muchachos a los cuales estaban atropellando la fuerza pública. Esa es la verdadera causa de la violencia en Venezuela, la ha generado el gobierno. La oposición anda en una especie de derecho a la legítima defensa, pero armada de ideas, de coraje y algunas que otras piedras y poniendo unos obstáculos o unas barricadas en la calle para defenderse. Y aquí lo que ha habido es fuerza bruta de un solo lado. Este es un gobierno que llama al diálogo, pero persigue y dispara. Persigue a la disidencia política, como por ejemplo con la diputada María Corina Machado, que por haber ido a la OEA a contar lo que pasa en Venezuela, por una medida administrativa la privaron de su cargo parlamentario sin ninguna fórmula de juicio. Persigue a los alcaldes de los sitios donde se escenifica la protesta, si son de la oposición, llevándolos al Tribunal Supremo y castigándolos por un supuesto desacato a un amparo sin fórmula de juicio, lo que aquí se llama juicio exprés. Todo eso está pasando. El gobierno tendría que desmontar todo ese aparato de violencia para que el diálogo sea fructífero, porque la violencia no la genera un pueblo desarmado, la violencia la genera quienes tienen el monopolio de las armas y tienen a los colectivos, que no son otra cosa sino autodefensas armadas del gobierno, para combatir a la gente. Asambleísta Rivera, desde Quito, ¿no sería bueno, no sería prudente en todo este proceso que el gobierno de Maduro dé un gesto y también ofrezca un gesto de buena voluntad como parte para seguir adelante en el diálogo? ¿Usted no cree que Maduro puede hacer algo y decir, aquí estoy cediendo? Bueno, en un diálogo yo pienso que deben ceder las partes. De otro modo no es diálogo, ¿no? Desde luego que yo creo que el hecho de que el gobierno se siente a conversar con los sectores opositores, con quienes están descontentos, los estudiantes, sobre unas reformas democráticas allí, unas reformas administrativas, unas reformas económicas, eso es perfectamente lícito. Pero yo quiero insistir en mi idea central de que esto debe ir acompañado también del reconocimiento de la oposición de que es un gobierno legítimo porque ganó en las urnas ese mandato que está devengando este momento. Y mi colega diputado de Venezuela está presentando a la oposición venezolana como son los angelitos, la derecha son los angelitos de América Latina. Y la experiencia demuestra que no es así siempre. Acá en Ecuador, una derecha, a pesar de que es minoritaria, es muy violenta. Como no podían vencer al presidente Correa, fueron al 30 de septiembre a pedir el asesinato del presidente de la República. Lo propio ha pasado durante varias ocasiones en Venezuela. Entonces, a mí me parece que no es un buen paso el decir todo, el gobierno es culpable de todo y ellos no son culpables de nada. Nosotros acá recientemente debatimos en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de resolución que en efecto lo aprobamos,
para apoyar el proceso democrático en Venezuela. Y allí encontramos algunas evidencias, encontramos algunos testimonios de personas que nos decían que realmente los métodos que utiliza la oposición venezolana, no todas, sino una minoría muy radical, son métodos absolutamente violentos. Y a mí me parece que no reconocer también eso es empezar con un gran problema. A mí me parece que deben sentarse las partes, deben conversar, efectivamente, tiene que haber renunciamientos de parte y parte, pero tienen que haber unos mínimos. Y esos mínimos, por ejemplo, es reconocer la legitimidad del presidente Maduro, porque es legítimamente elegido. Y ojalá que esos mínimos los ponga la UNASUR. Y quiero volver con la doctora Cynthia en Washington, porque quiero conocer su opinión. Ella vive en Washington y en Washington está la OEA. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir con la doctora Cynthia? Para que analicemos en este momento y le digamos a los televidentes si la UNASUR definitivamente desplazó el papel que la OEA había podido jugar en esta crisis venezolana. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que UNASUR está jugando un papel según los intereses de la organización. La OEA también está jugando un papel tanto en público como en privado. El gobierno venezolano no ha reconocido la voz legítima de la OEA para tratar de tener un diálogo. Entonces, si UNASUR de su parte podría lograr reunir a las partes, felicidades a UNASUR. Pero yo creo que la gran pregunta es sobre qué base se van a sentar a negociar. Por un lado, como dice el diputado en Ecuador, Nicolás Maduro fue elegido, pero reconocer esta elección no es lo mismo que reconocer que es un gobierno legítimo, que está usando las medidas legítimas, que la democracia está respetada en Venezuela. Y la oposición, el gobierno por su parte, tendría que reconocer que no es justo disparar ni las tropas gubernamentales ni los llamados colectivos, que son grupos que apoyan al gobierno, que son armados y actúan a su favor. Entonces yo creo que un mínimo tendría que buscar cómo parar la violencia, cómo liberar a los que están presos políticamente y después ir discutiendo los demás temas. Venezuela está sufriendo grandes problemas ahora, la inseguridad ciudadana, la economía, y es muy improbable que el gobierno por sí solo podría resolver a estos problemas. Entonces, yo creo que hay un interés por ambas partes en sentarse a negociar. Muy bien, en diálogo con NTN 24, David Smolansky, él es el alcalde del municipio El Hatillo, en Caracas, en Venezuela, y dirigente además nacional del Partido Voluntad Popular, señaló que el oficialismo en Venezuela debe dar respuesta sobre el doble homicidio de hombres cercanos a líderes de la oposición venezolana. Escuchemos. Caracas es la capital más peligrosa del mundo por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. No se distingue cuando una bala atraviesa a un simpatizante del oficialismo o a quienes estamos en la oposición, pero sí resulta bastante extraño que a esta hora todavía el gobierno nacional no haya dado una respuesta o un pronunciamiento ante este hecho tan lamentable y de dos personas tan cercanas a no solo Leopoldo López, sino también al alcalde Carlos Ocariz del municipio de Sucre. Diputado Leomagno, y también para la asambleísta Rivera en Quito, en Ecuador, ¿no es ya suficiente más de 40 muertes? ¿No se debe ya parar a hacer un gesto de buena voluntad de ambas partes? Lo hemos estado hablando a lo largo de este espacio, tanto el oficialismo como la oposición, pero más allá, buscar una ayuda ¿de quién? Un organismo como la Cruz Roja Internacional. Estamos hablando de que Venezuela, las calles de Caracas se pueden ver convertidas en un escenario de guerra. Nada distinto a lo que sucede en Siria, a las imágenes que podemos recibir en estos canales internacionales de lo que sucede en un país como Siria, que está en guerra. ¿Ustedes creen cuál debe ser ese primer paso, esa primera señal de bandera blanca? Leomagno primero, el diputado Leomagno Flores en Caracas. Bueno, el argumento del colega de la Asamblea Nacional de Ecuador, con mucho respeto, es efectista, pero no es válido. Nosotros reconocemos a Maduro como presidente elegido por el pueblo venezolano. Nosotros impugnamos en un momento dado su elección por el margen de los votos con que lo declaró el Consejo Nacional Electoral ganador,
pero el Consejo Nacional Electoral no quiso revisar como se había llegado a un acuerdo con UNASUR, entregándonos los cuadernos de votación. Fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso y por lo tanto a partir de ese momento nosotros reconocemos la legitimidad del presidente de la República. Lo que pasa es que los gobiernos que llegan al poder por la vía electoral tienen que mantener su legitimidad respetando la democracia, respetando el Estado de Derecho, y creemos que ante el mundo ha quedado muy claro que este es un gobierno que tortura, que persigue y que tiene una gran censura de prensa, y esos son los elementos fundamentales de un régimen totalitario. Entonces el gobierno con su actuación se está deslegitimando a sí mismo. Por otra parte, nosotros aquí hemos sido víctimas, por ejemplo en el Táchira, mi estado, que yo represento en la Asamblea Nacional, han hecho vuelos de aviones de guerra, de combate, vuelos rasantes sobre la ciudad, han volado helicópteros, ha habido más de 5.000 efectivos militares marchando por las calles al mejor estilo de las películas que vimos que reflejaban la época de las marchas de Hitler cuando invadía un pueblo pacífico. Todas esas cosas se están viviendo en Venezuela y eso es una imagen negativa y eso no refleja que exista democracia en el país. Nosotros no estamos en ninguna intransigencia. Sí. Los derechos humanos o se violan o se respetan. Nosotros queremos que se respeten en Venezuela. Asambleísta Rivera, algo para el diputado Leomagno, creo que estaba interpelando sobre alguna, por la anterior intervención suya. Sí, previo a eso yo quiero decirles que en ciencias penales uno a veces busca quién es el responsable de un crimen viendo a quién le beneficia. ¿A quién se le puede ocurrir a través de un mínimo análisis el hecho de que el presidente Maduro o su gobierno mande a asesinar a dos personas que por cierto su vida es tan valiosa siendo del oficialismo o de la oposición, porque las vidas no tienen más valor si son de uno u otro lado ideológico, son vidas humanas y hay que respetarlas. Desde luego, yo creo que a todos los americanos, a todos los latinoamericanos, a quienes nos creemos hermanos del pueblo de Venezuela, que tenemos una historia tan larga en común y que compartimos tantos valores y principios, nos duele como los que más la violencia en Venezuela, desde luego. Por eso mismo están los cancilleres de todos los, o de la mayoría de los países de UNASUR, allá para poder resolver o para poder, si no resolver, hacer el acompañamiento, dar su punto de vista, para aportar con su pequeño grano de arena a fin de que esto se resuelva. En eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero bien que mi colega diputado, el alcalde que me acaba de interpelar, como usted lo decía muy bien, puso un ejemplo en relación a qué es lo que sucede en Siria, qué es lo que sucede en otros países y sucede en Venezuela. Nosotros ahí tenemos una primera gran interrogante y una gran duda, porque son una especie como de procesos que tienen unos principios, unas matrices muy similares para deshacerse de gobiernos que no son necesariamente muy amigables o que no han sido genuflexos, para decirlo de mejor forma, con potencias extranjeras que no necesariamente representan los intereses de América Latina y que tenemos evidentemente mutuas desconfianzas. Entonces nosotros creemos de que hay desgraciadamente una mano extranjera ilegítima, porque no proviene de obligaciones convencionales de los estados, tratando de denostar y tratando de hacer caer el gobierno de Venezuela, porque esto sucedió en Uruguay, en Paraguay, esto sucedió en Ecuador, ahora sucede en Venezuela, en Honduras. Sí. Entonces es una especie de matriz en la que a través de una guerra blanda, una guerra de los medios de comunicación que no necesariamente representan al pueblo venezolano, se trata de denostar, de desprestigiar un gobierno y luego darle el golpe. Entonces nosotros creemos que hay efectivamente un interés muy grande de parte de una minoría de la oposición, digamos que no representa al gran pueblo venezolano, de dar un golpe de Estado y romper con la democracia en Venezuela. Y eso nosotros como americanos lo criticamos, nosotros no lo podemos permitir. Doctora Cintia, muy brevemente, por favor, si no es la UNASUR, si no se logra el buen propósito de la UNASUR, ¿quién puede ayudar a ese diálogo entre oposición y oficialismo en Venezuela? Bueno, ya se mencionó varios nombres, incluyendo el ex embajador del Vaticano en Venezuela, que ahora es el secretario de Estado del Vaticano. Eso podría ser una persona, pero obviamente la entidad o la persona seleccionada debería de ser respetada por ambas partes.
Muy bien, le quiero agradecer a la doctora Cynthia Arson. Ella es directora del programa de América Latina en el Woodrow Wilson International Center. Nos acompañó esta noche. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Lo mismo para Gabriel Rivera, asambleísta por el Movimiento Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Justicia. Y estuvo con nosotros desde Caracas, Venezuela, Leo Magno Flores, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. A los tres, buenas noches, gracias por estar aquí. Y vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Hoy les estamos preguntando por la visita de los cancilleres de UNASUR que vuelven a Venezuela para intentar lograr un diálogo entre Maduro y la oposición. La primera opinión llega de Laura Rodríguez. Dice lo siguiente: con el gobierno de Maduro va a ser complicado un diálogo donde se muestre legitimidad y sinceridad. Otra de las opiniones es la de Marcos Suárez. Apuesto a que la UNASUR no va a lograr nada con estos diálogos. Si hubieran querido hablar, lo hubieran hecho hace rato.